Vamos a empezar leyendo 4 pasajes de la palabra de Dios. El primero está en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 27. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Gálatas capítulo 2, Gálatas 2, versículos 9 y 10. Dice aquí el apóstol Pablo: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Filipenses capítulo 1. Y versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 8. Primera Timoteo 3, 8. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Por último, Hechos capítulo 6. Vamos a leer de los versículos 1 al 7. Hechos capítulo 6. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes
obedecían a la fe. Hasta aquí la lectura, aunque vamos seguramente a leer algún texto más. Pero antes que nada, el principio fundamental para el desarrollo de este tema es que cuando nos preguntamos acerca de los diáconos o de cualquier tema que se nos ocurra que tenga que ver con la doctrina o con la práctica en la Iglesia, para cualquier tema, la Escritura es perfectamente suficiente para responder nuestras preguntas, sea en relación a los diáconos o a cualquier otro tema relacionado con la doctrina y con la práctica en la Iglesia. ¿Por qué hago este hincapié al comenzar esta charla? Porque en particular en el tema relativo a los diáconos, a través de los años, a través de los siglos, yo diría, se ha utilizado mucho, más que la Escritura, la imaginación. Más que la Escritura, la imaginación. Un autor dice, sin embargo suele crearse un diaconado a partir de la propia imaginación. Esto lleva a 3 distorsiones o 3 errores muy comunes que hoy se pueden ver en muchas iglesias o en muchas denominaciones. Digo hoy, pero no estoy diciendo 27 de abril de 2019. Estoy diciendo ya hace mucho tiempo que se vienen presentando estas 3 comunes distorsiones. Entonces yo te tengo que pedir que me... Bien, bueno. Perfecto. Entonces, como tengo el micrófono, me puedo mover, ¿no es cierto? Bien. La primera de las distorsiones... Ahí, a ver si apareció. Ahí están. Es referirnos a los diáconos como la junta gobernante de la iglesia. En muchas denominaciones, los diáconos son los que gobiernan la iglesia, incluso los que designan al pastor. En muchas denominaciones se ve esto. Un segundo error, una segunda distorsión, es entender a los diáconos como meros administradores del edificio, algo así como, encargados del mantenimiento o conserjes de la iglesia. Y la tercera de las distorsiones es entender a los diáconos como funcionarios multifunción, que trabajan en todas y en cualquier área de la iglesia, una especie de servicio ilimitado. Y en algunos casos, como una especie de paso o escalón previo al pastorado. Ya vamos a ver que eso no es correcto y no es escritural. Si leemos Hechos 6, más bien hemos leído Hechos capítulo 6, acá se relata un primer gran desafío, una primera gran prueba de amor fraternal que hubo en la iglesia. Una primera gran prueba de amor fraternal. ¿Recuerdan ustedes el texto que hemos leído? Dice, los griegos sintieron que las viudas eran desatendidas. ¿No es cierto? Estaban los griegos y los hebreos. Ahora, ¿saben quiénes eran? Los griegos, en realidad, eran judíos que habían venido del extranjero a Jerusalén. Hablaban griego, por eso se les llama griegos, pero eran judíos. Los 2 grupos eran judíos. Unos helenistas, porque hablaban griego y venían de la dispersión del exterior, y otros eran los nacidos en Jerusalén. Esos eran los hebreos, porque hablaban hebreo y también hablaban arameo. Entonces hubo una disensión entre estos 2 grupos de judíos. Saben ustedes que la iglesia al principio era predominantemente, o no predominantemente, era 100% judía. Después van ingresando los gentiles y la iglesia pasa a ser predominantemente gentil hasta el día de hoy. Pero al principio eran judíos hebreos de Jerusalén y judíos griegos que venían de afuera. Y saben que los judíos hebreos era el grupo dominante. Eran la mayoría, eran los que controlaban los fondos de la iglesia. Y aquí apareció esta disensión. Los judíos griegos
que hablaban griego, empiezan a sentir que estaban siendo desatendidos. Y acá actúan los apóstoles rápidamente, reacción rápida de los apóstoles. Y con su acción evitaron un desastre potencial que podía darse en esa iglesia primitiva. Un desastre de una división. Ellos lo evitaron. ¿De qué manera lo evitaron? Instituyendo a un nuevo grupo de personas, de funcionarios, les vamos a llamar de funcionarios eclesiásticos, les vamos a llamar así, porque más adelante vamos a ver que la palabra diácono, que significa siervo, puede ser aplicada a multitud, digamos, hay un uso general de la palabra. A veces hasta la palabra diácono se usa en la Biblia para referirse a los siervos del diablo también, es decir, que tiene un uso amplio de la palabra, pero hay un uso restringido, un uso técnico de la palabra, que se refiere a un grupo de funcionarios eclesiásticos que operan en la iglesia juntamente con los obispos o ancianos. Entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Instituyen este grupo y se produce un reparto del trabajo. Un reparto del trabajo, ahí está. Lo que la Biblia llama palabra y obras. Si bien Hechos 6 no menciona la palabra diácono, sí revela la razón por la cual se creó este oficio. Luego profundizaremos. Este oficio de diácono se creó y resultó de una doble necesidad. La primera necesidad era aliviar a los ancianos para que ellos pudieran dar prioridad a dos cosas. ¿A qué dos cosas debían dar prioridad los ancianos u obispos? ¿A qué dos cosas? A la palabra y a la oración. Perfecto. Esto debían dar prioridad. Esto fue una primera necesidad. Y la segunda necesidad era proporcionar un cuidado oficial, responsable a los creyentes necesitados. Cuidar por las necesidades prácticas de la congregación. Cuidar de las necesidades prácticas de la congregación. Acá está este reparto de trabajo, palabra y obras. Dice el texto, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué quiere decir no es justo? Se podría traducir, no es correcto, no es agradable a Dios que dejemos de predicar la palabra y restemos tiempo a la oración para servir a las mesas. Ya vamos a ver qué significa servir a las mesas, Entonces nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La palabra acá, persistir, significa fidelidad firme y resuelta en una determinada acción. Seremos fieles firmemente a estas dos cosas, predicar la palabra y la oración. Hechos 6:4 es uno de los versículos más importantes para los pastores de las iglesias. Si bien estamos hablando hoy de los diáconos, este texto de 6:4 de Hechos es uno de los más importantes para los pastores de las iglesias. ¿Por qué? Porque enumera y enuncia sus prioridades. Sus prioridades. Ellos fácilmente se podrían desviar de su ministerio principal por hacer otras cosas. Pero acá se marcan bien las prioridades. Oración. Las almas no pueden ser libradas de la esclavitud, del pecado, por medio del talento humano. Por eso la labor del pastor, del anciano, es la oración en primer lugar. Segundo, la palabra. En épocas decadentes, siempre se dio un hecho, un denominador común. La predicación declinó. Si estudiamos la historia de la iglesia, las épocas de decadencia de la iglesia fueron épocas donde declinó la predicación. Entonces, los ancianos tienen que tener bien clara esta prioridad. El ministerio de la palabra es predicar el evangelio a los que se pierden y enseñar a la congregación
con enseñanza sólida, con enseñanza firme, alimentar a la congregación. Esto es fundamental. El símbolo del ministerio, dice un autor, debe ser el púlpito, el símbolo del ministerio, no la oficina, el púlpito, la enseñanza de la palabra. Pero, a ver, perfecto. Los ministros de misericordia, vamos a ahondar un poquito más en esto. Los apóstoles reconocieron que ya no podían invertir tiempo y atención para distribuir los fondos de la iglesia para los pobres, porque de esto se trata, servir las mesas. Ya no podían invertir tiempo y atención para distribuir los fondos de la iglesia a los pobres. Entonces, como dijimos antes, organizaron un nuevo cuerpo de funcionarios cuya principal responsabilidad, y ya estamos dando el núcleo del tema ya desde el comienzo, era el ministerio de las obras a favor de los hermanos y hermanas que estaban en necesidad. Ya tenemos acá el núcleo del tema. Reitero, organizaron un nuevo oficio, un nuevo cuerpo de funcionarios de la iglesia, cuya principal responsabilidad era el ministerio de las obras a favor de los hermanos y hermanas que estaban en necesidad. Entonces tenemos dos ministerios en la Biblia: palabra, hablar, enseñar, predicar, aconsejar, y obras, que es servir. Claro, algunos son poderosos en ambos ministerios. Por ejemplo, dice la Escritura en Lucas 24:19 y en Hechos 7:22, y presenta dos ejemplos. Moisés era poderoso en ambos ministerios, en palabra y obra, y desde ya que nuestro Señor Jesucristo también dice poderoso en palabra y obras. 1 Pedro 4:11, si alguien lo tiene ahí a mano, le voy a pedir que lo lea bien fuerte. Dos ministerios, palabra y obras. ¿Quién tiene entonces? Hoy estuve muy flojo de la voz. Hace toda la semana estuve mal. Por ahora me está saliendo más o menos bien, ¿no? Pero a veces me va a fallar, ¿eh? Bien, si alguno habla, y dice si alguno ministra, dos ministerios diferenciados. Saben, la mayoría somos más fuertes y más capaces en alguna de estas dos áreas. La mayoría, si bien hay estos grandes hombres de Dios que son fuertes en ambos ministerios, la mayoría de nosotros somos más fuertes en uno o en el otro. Pero mucho cuidado, no debemos descuidar nuestra área débil. Puede ser que, porque esto es un deber de todos, la palabra y las obras, no está divorciado, no me malentiendan, no está divorciado. No es que, no, yo me dedico a la palabra, entonces soy totalmente insensible y negligente ante la necesidad del hermano. No es así. Solamente estamos diciendo que de acuerdo a los dones que cada uno tiene, hay quienes son más poderosos en la palabra y hay quienes son más poderosos en las obras. Entonces tenemos que en la obra de Dios se necesitan ambas clases de personas. Maestros, predicadores, consejeros, como el caso de Apolos, por ejemplo, y luego están los hacedores, los organizadores, los ayudadores, los ministros de misericordia, los donantes, es decir, los que son fuertes en este ministerio de las obras. Por ejemplo, Estéfanas, Onesíforo, Febe, dice la diaconisa de Cencrea, en realidad debería traducirse la sierva. Ahí lo tradujeron diaconisa porque el traductor quiso, pero en realidad debería ser sierva. Y bueno, tengo una larga lista de textos que ahora no vamos a leer, pero el que quiere profundizar me lo pide. Los siete de los que habla el libro de los Hechos, ahí está.
fueron llamados para un ministerio de obras. Aunque, saben, por lo menos, aclaro, estas diapositivas, si es que así se llaman, porque yo no soy especialista en esto, este PowerPoint está a disposición de cualquiera que lo solicite. Así que, si no quieren andar tomando nota, ahí lo tienen después para profundizar. Entonces decíamos que los 7 fueron llamados para un ministerio de obras, aunque por lo menos dos de ellos, también fueron fuertes en palabra. Nómbrenme uno, por lo menos, el que diácono, que además de haber sido designado para esta tarea de las obras en favor de los necesitados, también era poderoso en palabras. Esteban, por ejemplo, exactamente. Pero como grupo hay que diferenciar lo que eran como individuos y los dones que ellos tenían individualmente de la función que tenían como grupo. Si hay algo que no queda claro, acá estamos en familia, somos pocos, bueno, no somos tan pocos, pero te quiero decir, tampoco somos 15.000 personas. Así que pueden levantar la mano y me preguntan. Entonces, como grupo, eran administradores de la iglesia en cuanto a los asuntos del bienestar social de la iglesia, aunque individualmente podían tener otros dones y otros intereses. Esto no quita, una cosa no quita la otra. Tampoco significa que solo ellos tenían que ocuparse de los pobres. Si leemos Hechos 20, 34 y 35, vemos que Pablo también lo hacía, aunque él no era diácono. Y vemos muchas exhortaciones a cualquier cristiano a ocuparse de los necesitados, de los pobres, de las viudas, de los enfermos, de los que no tienen techo, de los encarcelados. Y podríamos seguir enumerando situaciones en las que tenemos que estar allí para el servicio. Pero ahora profundicemos un poco en nuestra comprensión de la obra de los diáconos. Hasta acá una breve presentación del tema. Ya más o menos ustedes ya saben hacia dónde nos dirigimos. Ahora profundicemos un poco en la obra de estas personas. ¿Cuál fue la labor que los apóstoles le entregaron a los 7? Por ahora les vamos a llamar los 7, porque el libro de Hechos no les llama diáconos. Y es muy sensato que Lucas no les llame diáconos, es muy sensato, porque lo más probable es que en ese momento no se los conociera como diáconos. Posteriormente, adquirieron ese título. Posteriormente, esto lo vemos en las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo y el libro de los Hechos hay que leerlos simultáneamente. Las cartas de Pablo iluminan al libro de los Hechos, el libro de los Hechos ilumina las cartas de Pablo. Por ahora son los 7. Dijimos que la labor específica que los apóstoles le entregaron a los 7 era distribución diaria y servir a las mesas. Distribución diaria y servir a las mesas. Una traducción distinta a la que hemos leído dice: no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Buena traducción, porque la palabra mesas se puede traducir como comida o como alimentos, pero también se puede traducir como finanzas, oficina, puesto de cambio, puesto de banco. Los eruditos, los que han estudiado bien el texto, en la lengua original y en el contexto, piensan que es mejor esta traducción. Mesa en el sentido de un puesto de cambio, de un centro de administración. Los 7 entonces distribuían dinero o alimentos, una de dos, dinero o alimentos, que viene a ser lo mismo, para el alimento diario de las viudas. Y además mantenían un riguroso y cuidadoso registro contable de esos gastos. Hechos 4, 34 y 35 sugiere que debemos entender mesas como puestos de oficinas, de cambio, donde se distribuye y se recoge dinero. Sintetizamos las 4 funciones de los 7. Primero,
recoger dinero o alimentos o bienes. Segundo, distribuirlos, dice a las viudas, a los necesitados en general. Tercero, asegurarse de que esa distribución sea justa y equitativa. Cuarto, coordinar todos los servicios de misericordia a favor de los necesitados. Estos 7, en realidad lo que eran, es ministros de misericordia de la Iglesia. Ministros de misericordia de la Iglesia. Para que el Evangelio fuera creíble, la Iglesia debía dar testimonio en el cuidado mutuo. Es notable que Lucas, luego de registrar el nombramiento de los 7, ¿qué dice? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. El mundo, al ver cómo los creyentes se cuidaban entre sí, al tener el tiempo y la dedicación, los apóstoles, el tiempo suficiente para la oración y para la predicación de la palabra, ¿cuál era el resultado? Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. La congregación tenía una función acá en cuanto al reconocimiento de estos 7 o de los diáconos en general. Debía escoger a los administradores. Ahora es cierto que en la escritura no se registra exactamente de qué forma lo tenían que hacer. No lo dice exactamente. Luego de su elección, la congregación los tenía que presentar ante los apóstoles para su aprobación oficial. Y una vez que eran reconocidos por la congregación, llevados a los apóstoles los aprobaban y ellos entonces los comisionaron, dice, de manera pública, mediante ¿qué forma? Dice, la imposición de manos. ¿Qué es esto de la imposición de manos? Un autor que trata este tema dice que debido a la superstición y a la confusión en este tema, muchas iglesias hoy en día evitan su uso completamente. Este autor, que se llama Strauch y es un maestro de sana doctrina de nuestras asambleas, porque lo que yo estoy diciendo acá es la doctrina de nuestras asambleas, dice, es una lástima, puesto que la imposición de manos puede ser un acto público muy significativo. ¿Qué quería decir o qué quiere decir la imposición de manos? La idea básica es la de transferencia, es la de traspaso o identificación. La idea básica es que visualmente expresaba la bendición apostólica o el acto de comisionar a alguien para una tarea. Transferencia de autoridad. Claro, como en algunas congregaciones tal vez esto es usado casi de modo mágico, como si con la imposición de manos bajara algún poder especial de lo alto y la persona a quien se le imponen las manos debería sentir alguna especie de electricidad en el cuerpo o alguna cosa así extraña, medio mística, muchas iglesias lo han dejado de hacer como para no generar confusión. Por eso yo digo, los creyentes son libres de usar la práctica o no. Si es que lleva controversias, son libres. Pero como dice Strauch, es una lástima, pues los gestos exteriores son importantes. En la Biblia se habla muchas veces de dar la diestra. Miren, no somos espíritus desencarnados, tenemos cuerpo, tenemos ojos, tenemos oídos. Entonces los gestos exteriores que simbolizan cosas espirituales son importantes. De hecho, el Señor nos dejó símbolos tangibles, pan y vino, para hablarnos de realidades espirituales. De hecho, el Señor nos dejó un símbolo bien tangible que es el bautismo, para hablarnos de realidades espirituales. Entonces, la imposición de manos, entendida de esta manera, por eso que debe ser explicado previamente, para que no haya confusión ni ningún sesgo de superstición en el tema,
implica este acto visible de transferencia de autoridad, de comisionar oficial y públicamente a alguien para un determinado ministerio. Entonces, este reconocimiento público y oficial les dio a los 7 la posición oficial necesaria para manejar su trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Reiteramos, atender a los necesitados de la Iglesia. A partir de entonces conformarían un cuerpo de funcionarios distintos y separados de los apóstoles. Reitero, no eran aprendices del pastorado, no eran ayudantes de los apóstoles. Conformaban un grupo separado y complementario y subordinado a los apóstoles y luego, podríamos decir, a los obispos o ancianos. Ahora alguno podría preguntarse, ¿los 7 de Hechos 6 eran realmente diáconos? Uno podría preguntárselo. Ahí está. Yo miro porque no me acuerdo bien en qué orden están las diapositivas, entonces no quiero meter la pata. Bien. Leímos Filipenses 1:1 y 1 Timoteo 3:8 al 13. Y acá Pablo menciona a los diáconos, pero no ofrece ninguna explicación del origen y de los deberes de los diáconos, solo los menciona. ¿Por qué les parece que Pablo no menciona ni las funciones, ni el origen, ni quiénes eran estos diáconos? Solamente los menciona. ¿Por qué les parece a ustedes que Pablo no menciona esto? Ah, perfecto. Ah, gracias. Muchas gracias. Bien. ¿Por qué les parece a ustedes que Pablo no menciona el origen de los diáconos ni qué deberes tenían? Solo los menciona. Sí se mencionan los requisitos que deben tener. No dice nada de esto, sencillamente, porque los lectores de sus cartas y de su época ya conocían eso. Él no necesitaba explicarlo. Ellos ya lo sabían. Nosotros que leemos la carta 20 siglos después, estamos medio en el interrogante, pero ellos ya lo sabían, por eso que Pablo no lo explica. Y entonces deberíamos preguntarnos, ¿dónde podemos los cristianos de hoy encontrar esas explicaciones? Pablo en sus cartas no lo menciona, porque los lectores originales ya lo sabían. Nosotros, los cristianos del siglo XXI, ¿dónde podemos encontrar esas explicaciones? Yo ya di una pista. ¿Dónde? Exactamente. En el llamado tratado, se le ha llamado el Tratado de los Orígenes del Cristianismo. El Tratado de los Orígenes del Cristianismo, que tiene 2 tomos. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Era un solo libro en realidad, con dos partes. Lucas y continúa en Hechos. Era un solo libro, que Lucas lo dividió en 2 partes. Fíjate lo que dice Lucas en capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Acá Lucas nos dice cuál es el propósito que tiene al escribir el Evangelio y al escribir después Hechos. Recuerden que era una misma obra, Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, gracias. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, Lucas investigó con diligencia todas las cosas desde su origen y las escribe para que nosotros sepamos el origen. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Acá está, entonces, el origen
como les decía, el libro de los orígenes cristianos. El hecho de que Lucas no diga que los 7 son diáconos, él no dice que son diáconos, sencillamente no lo hace. ¿Saben por qué? Porque Lucas es un excelente historiador. Lucas es un extraordinario historiador. Y consistente con su estilo de reporte histórico, porque el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos es un reporte histórico, muy riguroso, es extraordinario. Lucas menciona 54 ciudades, 30 y pico de países, casi 10 islas y un montón de otras cosas. Y los más eminentes arqueólogos que han investigado no han encontrado un solo error. Lucas es un historiador riguroso, extraordinario. Y entonces Lucas no dice que los 7 son diáconos, porque el título de diácono no se usaba en la época que Lucas está relatando. Si Lucas hubiera usado la palabra diácono para hablar de los 7, hubiera cometido digo pecado, pero no es un pecado en realidad. Lucas hubiera cometido un grave error que ningún historiador comete. ¿Saben cómo se llama ese error? Anacronismo. Anacronismo quiere decir, escribir algo anacrónicamente quiere decir agregar a la historia que uno está contando, agregarle las ideas de ahora, del presente, trasladar las ideas del presente a lo que uno está relatando en el pasado. Eso los historiadores serios jamás lo hacen. Y Lucas es un historiador serio. Repito, haberlos llamado diáconos hubiera sido un anacronismo. Y el registro de los hechos es fiel al momento en que ocurrieron los hechos. Y en el momento en que ocurrieron los hechos, a los 7 no se les llamaba todavía diáconos. Y podríamos dar otros ejemplos de esto, pero no vamos ahora a abundar demasiado. Por otro lado, la palabra falta, pero no falta el concepto. Por ejemplo, la palabra diácono no aparece, pero aparece la palabra o el sustantivo diaconía y el verbo diaconeo. Y también aparece el concepto, es decir, un cuerpo oficial de siervos que devotamente sirven a otros. Aparece el concepto, aparece el sustantivo y aparece el verbo, aunque no aparece el título de diáconos, que no nos debe preocupar para nada. Porque, repito, Lucas era un buen historiador y no escribe anacrónicamente. Como les decía al principio, el libro de los Hechos, el comentarista Bruce, que también es muy confiable y de nuestras asambleas, el libro de los Hechos es el segundo volumen de la historia de los orígenes cristianos. Por lo cual, dice Bruce, es razonable esperar que nos ayude a identificar a los diáconos que Pablo menciona en sus cartas. Pablo menciona diáconos en sus cartas. Yo me pregunto, ¿de dónde salieron estos? ¿A dónde voy? ¿A la imaginación de los teólogos? No, voy al libro de los Hechos. La misma Escritura interpreta a la Escritura. La misma Escritura da luz a la propia Escritura. Entonces, siempre debemos leer Hechos y las cartas de Pablo simultáneamente. Repito este concepto, la Biblia siempre es su mejor intérprete. Vemos que por lo menos 2 de estos 7, como decíamos hace un rato, Esteban y Felipe, fueron también ministros de la palabra. Pero esto tiene que ver con sus dones personales, no con la función especial que tenían los 7. ¿Existe incompatibilidad entre ser diácono y también ser un ministro competente de la palabra? Pregunto yo, ¿existe incompatibilidad entre ser un diácono que debe ocuparse de... Diácono es el ministro de la misericordia, el ministro de las obras de misericordia, ¿se acuerdan? Ahora, ¿es incompatible ser diácono con ser un maestro de la palabra?
No es incompatible, no es incompatible. Pero acá estamos hablando de cuál es la función específica del diácono. El ministerio de predicación no es parte de las funciones del diácono, aunque el diácono puede enseñar y puede predicar también, aunque no es parte de su ministerio. Vamos a resumir lo que venimos diciendo hasta ahora. Los apóstoles crearon una nueva estructura organizacional en Jerusalén, con el fin de manejar un asunto crítico. ¿Cuál era el asunto crítico que amenazaba con dividir la iglesia? Atender a las viudas en este caso, llamémosle atender a los necesitados. Se trató entonces de instituir un grupo oficial de 7 hombres con el propósito de que recogieran y distribuyeran el dinero de la iglesia para sus miembros necesitados. Para el año 62, ¿por qué digo el año 62? Porque la Filipenses, por ejemplo, es escrita más o menos en ese año. ¿Cómo? Exactamente, me aclara acá Gonzalo que fue escrita durante el encarcelamiento de Pablo, ¿no? El primer encarcelamiento de Pablo. Entonces es más o menos el año 62. Para el año 62, la función del diácono era ya ampliamente reconocida, con un título oficial, diácono, que en el libro de los Hechos todavía, como dijimos, no se conocía con ese título. Pero ya en el año en que Pablo escribe sus cartas, esta actividad era ampliamente reconocida con un título oficial, en por lo menos 2 iglesias establecidas por Pablo. De hecho, saben ustedes, Pablo estaba en Jerusalén cuando se instituyeron los 7. Y Pablo tuvo muchas razones para duplicar el mismo modelo de Jerusalén en otras iglesias. Por ejemplo, vemos que él instituyó ancianos. Vemos que Pablo estaba muy preocupado por los pobres. Tengo acá varias citas bíblicas para fundamentar la preocupación de Pablo por los pobres y los necesitados. También Pablo estaba interesado en que ciertas prácticas de la iglesia fuesen comunes a todas las iglesias. Al implementar el modelo de la iglesia de Jerusalén, Pablo promovía un vínculo visible entre dicha iglesia y las iglesias gentiles. Bien, el título oficial de diáconos transmite la idea de un cuidado práctico y el servicio a otros. No se exige que ellos sean aptos para enseñar, no se les exige. Tampoco implica gobierno de la iglesia la función del diácono. Ellos ayudan a atender a las muchas necesidades cotidianas, recolectando y distribuyendo los recursos para la atención de los necesitados y de los pobres.